Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer de los versículos 32 al 41. Amén. Leemos todo. Dice así. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Hoy estamos, mis hermanos, con la segunda parte de la exposición de este texto. A manera de resumen, recordemos, la semana pasada vimos lo que consta de la primera mitad, que concluía donde Marcos nos detalla lo que era la oración del Señor, que se describe en el versículo 36. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor, entonces, vimos que como hombre en su naturaleza estaba cargado, dijimos, de tristeza, de dolor, de angustia, triste hasta la muerte, en palabras de los evangelistas. Y esto es porque el Señor, usando las palabras del autor de Hebreos, se identificó con todos nosotros en lo más mínimo, incluso en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestros dolores, en la debilidad de la carne como tal, siendo verdadero Dios, pero también dijimos siendo verdadero hombre. Esto tal vez no lo mencioné la semana pasada, pero sí vimos que nos hablaba de las dos voluntades que hay en el Señor Jesucristo. Él, como persona, como segunda persona de la Trinidad, dijimos, tiene esa voluntad divina, como Dios que es, pero también tiene esa voluntad humana que está perfectamente alineada a la voluntad divina. Esto tiene el nombre de diotelitismo. Es bueno siempre, digo yo, tener estos términos en mente porque, o por lo menos memorizarlos de alguna manera, porque al final nos resumen doctrinas bíblicas. El diotelitismo como tal fue la cristología profesada en el concilio de Calcedonia, y por otro lado salió otra doctrina en oposición a esta que fue condenada como herejía, que se conocía como monotelismo, mono de uno, una voluntad, y diotelitismo, entonces dos voluntades. Y en este texto lo que vimos es eso, las dos voluntades de la persona del Hijo, su voluntad divina y su voluntad humana, alineadas a la manera de, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora vamos a ver, mis hermanos, lo que nos queda de la lectura para finalizar en el versículo 41. Y el día de hoy, para esto vamos a ver varias cosas. Primero vamos a ver lo que es la debilidad de la carne. Segundo, vamos a ver el deber de velar. Tercero, vamos a ver la guerra que hay entre la carne y el espíritu.
Cuarto, vamos a ver, mis hermanos, lo que es la oración insistente del Señor Jesucristo. Y por último, vamos a ver lo que es el Señor Jesucristo encontrando consuelo en el Padre. Procedamos entonces, la debilidad de la carne. El Señor está orando, como recordamos, con gran tristeza, tristeza hasta morir. En eso, el Señor, digamos, hace una pausa. Versículo 37, hace una pausa a la oración, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El Señor se había apartado de sus discípulos para orar en privado. Y antes de que Él se apartara de los mismos, Él les dio una instrucción. Les dijo, quedaos aquí y velad. Les dio instrucciones claras. Quédense, velen. Mateo 26 lo dice, velad y orad. Son las instrucciones que les dio el Señor Jesucristo. Y cuando decimos velad, meramente les dice es, estén atentos, no se duerman. Mateo le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Quédense despiertos junto conmigo. Recordemos, el Señor estaba pasando por un momento de tristeza hasta la muerte. Según Lucas nos dice que sudaba sangre. ¿Por qué estaba triste? Recordemos. Porque la hora de la muerte venía. La copa de la ira de Dios venía sobre él. Y como humano entonces tenía esa angustia de muerte. Y una de las cosas que se ve de esta naturaleza humana del Señor Jesucristo es que quería estar con los suyos, quería estar con sus seres queridos, con su iglesia. Y les dijo entonces, velen conmigo, quédense despiertos, así como yo estoy velando al Padre. Pero la imagen que nos presenta Marcos aquí es, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cómo ellos atendieron ese llamado? ¿Y cómo lo atendieron? Con debilidad. ¿Por qué? Vino luego y dice, y los halló durmiendo. En plural. A los 3 discípulos que les dijo, velad, quedaos aquí conmigo, vemos que entonces los mismos no pudieron velar, no pudieron mantenerse despiertos, y entonces los halla durmiendo. Y de manera particular el Señor Jesucristo se dirige a uno de ellos, se dirige a Pedro, y le dice, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todos los discípulos dormidos, y el Señor normal les dice, ¿no han podido siquiera velar una hora? Aquí el Señor, digamos, apunta, lo digo yo como a una confrontación directa con su debilidad. Ni siquiera han podido durar una hora orando. Y bueno, y le da, o esto podemos entenderlo incluso como una breve exhortación que el Señor les da, porque los halla durmiendo y les dice, ¿no has podido velar una hora? Y veamos a quién se dirige el Señor Jesucristo. A Pedro, al que recientemente, horas antes posiblemente, él mismo había dicho, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Este mismo Pedro le había dicho, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Era alguien que tenía, por decirlo así, una muy buena o muy mala percepción de sí mismo. Él se creía que era fuerte. Al punto que si se escandalizan, yo no soy cobarde, Señor. Los demás 11 discípulos sí son cobardes y ellos se pueden escandalizar, pero yo no. Yo hasta puedo morir por ti, le dice. Y aquí el Señor Jesucristo a ese hombre que tenía altas expectativas de sí mismo le dice, ni siquiera puedes velar una hora. Es como echarle un balde de agua fría, por decirlo así. Pedro aquí es presentado por Marcos como uno realmente débil, uno que se dormía cuando oraba. Por otro lado, esto mismo no lo podemos desligar de nosotros mismos, porque al final, cuando yo veía esto, a este hombre con una muy alta percepción o noción de sí mismo, y por otro lado, cuando es la hora de la hora de la prueba, vemos a un hombre torpe, débil, somnoliento cuando ora. Y yo decía, no, ahí estoy yo también. Y posiblemente muchos de nosotros ahí nos identifiquemos también. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros cuando se dispone a orar no lo ataca el cansancio, la somnolencia? Y
¿Y quién de nosotros va a poder responderle al Señor Jesucristo cuando le diga, no han podido velar una hora? Cuando muchos de nosotros creo que incluso cuando llevamos minutos, ya nuestra mente anda divagando y nuestros labios por allá orando una cosa y nuestra mente perdida. Y creo que esa misma advertencia o exhortación atañe a cada uno de nosotros, que el Señor mismo nos pueda decir, no han podido siquiera velar una hora. Es más, ¿quién de nosotros aquí se dispone a orar una hora? El reformador Martín Lutero, él decía que él tenía varias tandas de oración. Y si no oro al menos 3 horas al día, no voy a tener tiempo de nada, decía. Y uno lee eso y yo, wow, yo no oro tanto. Y aquí mismo veamos, el Señor lo presenta como algo normal, una hora. ¿No han podido velar una hora? Este Pedro, que según él era capaz de dar su vida por Jesucristo, ni siquiera era capaz de mantenerse en vela unos minutos por ese mismo Señor Jesucristo. Que ni piense, le dice el Señor, que entonces pueda poner su cuello a la espada cuando no ha podido ni velar una hora. Estamos en plena batalla espiritual, mis hermanos. La misma muerte viene al acecho del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre, como así mismo se llama el Señor Jesucristo. Y este le pide a sus amigos íntimos que oren con él, que estén despiertos con él. Y estos se duermen. Tengamos claro lo que dice la Biblia de nosotros, mis hermanos, y es que somos débiles y pecadores. Usando este término de las doctrinas de la gracia, el hombre es totalmente pecador o totalmente depravado. Eso quiere decir, no es que seamos todos Chucky del muñeco diabólico, pero sí es que estamos desde los pies hasta la cabeza manchados por el pecado y no hay ni una sola gota de nosotros que no esté libre de pecado. Y asimismo, como creyentes, está lo que es el pecado remanente dentro de nosotros, el cual, a pesar de que como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos vida espiritual, aún está ese pecado remanente que guerrea contra el alma y muchas veces viene ¿a qué? A apoyarse en esa debilidad meramente humana. ¿Para qué? Para que nos desviemos de nuestro norte espiritual, que es Cristo y su cruz. De ahí aprendamos de esto. No nos confiemos en nosotros mismos, no nos confiemos en que podemos hacer algo, sino sepamos que somos débiles y que cuando somos débiles el Señor nos llama a orar. Ahora veamos también el deber de velar. El Señor retoma su oración. Él les dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Verso 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dado el momento del plan de redención en que se encuentran, el Señor lo que les dice es, lo que deben estar haciendo es velando y orando. El Señor se había ido a orar y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor entonces vuelve a retomar la oración, posiblemente una hora después, y les dice, no aflojen, velen y oren. Los discípulos recibieron, no olvidemos, la predicción de que ellos mismos se avergonzarían o se escandalizarían del Señor. Y con base en esa advertencia, ellos, creo yo, deberían estar. El Señor me dijo que yo lo iba a negar, que yo me iba a avergonzar de Él. Voy a ir a orar para que Dios me guarde. El Señor mismo le dijo a Pedro, mas yo he rogado por ti. Ya todo va enfocado en ese contexto de la oración. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Entonces que el Señor retoma esto con los discípulos. Les dice, oren, velen y oren. Y les dice, ¿para qué? Que velen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos están por entrar en ese momento, veámoslo así, de la tentación. Y la única forma de no entrar en esa tentación es velando y orando. No olvidemos que Satanás sabe cómo tentarnos. Y muchas veces, mis hermanos, y tratando de aplicar un poco al texto, cuando nosotros vemos estas narrativas, posiblemente nos pasa lo mismo.
Tal vez cuando leamos que Pedro negó al Señor Jesucristo, viene el yo poderoso dentro de nosotros y diga, no, yo no te hubiera negado como Pedro. Yo hubiera hecho todo lo posible para mantenerme despierto, no como los discípulos, pero ahí estamos nosotros, débiles también. Y Satanás sabe cómo tentarnos, decía. Y Satanás aquí sabía cómo tentar a los discípulos y cómo llevarlos a eso que el Señor llama entrar en tentación. Y Pedro y los apóstoles iban a entrar en ese momento de tentación que iba a ser tan fuerte y tan insoportable al punto que sencillamente iban a caer en el pecado, iban a ser tentados a negar a Jesús. Y esto mismo ya nosotros, que cuando tenemos buenas expectativas de sí mismos, nos puede ser chocante, como tentación de negar a Jesús. ¿Por qué? Porque está el yo de nosotros. No, yo no soy tentado a eso. Yo puedo ser tentado a cualquier otro pecado, posiblemente digamos nosotros, pero no tentado a negar a Jesús. Puedo ser tentado a robar, puedo ser tentado a la fornicación, puedo ser tentado a X pecado, llámele. Pero nuestra mente, que tiene alta noción de sí mismo, nos va a llevar a ver esto como sorprendente. Tentados a negar a Jesús. Pero el Señor lo que les dice es esto: velen y oren para que no entren en tentación. Y anteriormente ya sabíamos cuál era la tentación a que iban a estar expuestos. Se avergonzarán de mí. Y aquí hay una diferencia entre lo que es la tentación, digámoslo así, a diaria que sufren los creyentes y esa tentación, veámoslo así, de más magnitud. Entrar en tentación. John Owen lo describe así, como entrar en tentación significa ser tentado de la forma más profunda y peligrosa. Y ahí es donde se nota que hay como esa diferencia entre el ser tentado a diario, que todos somos tentados a diario en alguna manera, y eso de entrar en tentación, para lo que el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La forma de no entrar en ese momento, digamos, de tentación, donde es más profunda, más peligrosa, es velando y orando. Otra forma de entender entrar en tentación es, como lo llama Apocalipsis, la hora de la prueba. Es ese momento entonces cuando la tentación se torna casi irresistible, donde la tentación está sumamente atractiva y por ende es profunda, peligrosa y me voy, ya no puedo resistirla. Y la forma de no llegar a eso, entonces, velad y orad. Ejemplo de eso, tenemos muchos en la Biblia. Por ejemplo, la vida de José. ¿Cómo José entró en tentación? José, un hombre de carne y hueso, recordemos, descendiente de Jacob, fue tentado o entró en tentación, ¿cómo? Con la esposa de Potifar. Génesis 39 nos dice así: la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. 39:10 dice que esta mujer hablando ella a José cada día. Esta mujer cada día le decía a José, duerme conmigo. Y esta tentación a la que estaba expuesto José, digámoslo así, llega como a su cúspide. Y en los versículos 11 y 12 dice así: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y sabemos cómo termina la narrativa. José, huyó. Esto es como esas veces que vemos entonces que la tentación aquí se torna peligrosa, se torna de una magnitud irresistible o sumamente atractiva y que es casi imposible salir de ella. Vemos el corazón de José, lo que hizo fue huir. No se quedó de valiente, ¿no? Peco contra mi Señor y mejor huyo de ahí, porque sabe que es un lugar donde su relación con Dios está en juego, su alma está peligrando. Tentación similar a la que pasó el rey David, solo que a diferencia de José, él no pudo resistir esa tentación y vemos que terminó asesinando, fornicando y todavía después el juicio de Dios llegó sobre él y cuando sus hijos, esos mismos se acostaron con sus concubinas en medio de las plazas de Israel. Los apóstoles entonces estaban por experimentar una tentación muy similar en magnitud, muy similar en no poder
resistirla. Y Satanás entonces en este tipo de tentación viene con todo su arsenal, con todo su asedio. ¿Para qué? Para que sus discípulos entonces nieguen a Jesús. Y viene a tentarlos de una manera, veámoslo, clara. Y les dice, en pocas palabras o parafraseando, niegue a Cristo o pierda su vida. Es lo que les viene a decir. Y todos en ese momento lo que hacen es huir. Pero para no llegar a estos momentos tan terribles, tan difíciles para hombres débiles como nosotros, para resistir a eso, el Señor da instrucciones claras, que son: velad y orad para que no entréis en tentación. Si estamos alerta espiritualmente, si estamos velando, si nos disponemos a orar, si tenemos esa disciplina del orar y de estar atentos de que estamos en una guerra espiritual, el Señor dice que eso tiene fruto. Velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. No significa que no seremos tentados en absoluto, pero sí significa que orar y estar alerta nos va a guardar entonces de entrar a esa difícil hora de la tentación, cuando la misma es sumamente atractiva, sumamente peligrosa, sumamente irresistible. Y con esto preguntémonos esto, mis hermanos: ¿estamos alerta espiritualmente? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Hay esfuerzos conscientes de nuestra parte para orar más? ¿Qué tanta atención ponemos a nuestras oraciones? ¿Se acuerda de lo que oró ayer? ¿Se acuerda de lo que oró antier? ¿Por qué? Como nos acordamos de las conversaciones que tenemos con personas, con hermanos, debemos acordarnos con las conversaciones que nosotros le llevamos a nuestro Padre. ¿Qué tanta importancia le damos a la oración? Mirámoslo, porque ¿qué tanto me acuerdo de lo que conversé con Dios? También veamos, mis hermanos, esa guerra que hay, como tercer punto, entre la carne y el espíritu. El Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está hablando Jesús, recordemos, Dios hombre, perfecto, sin mancha, sin pecado, en perfecta comunión con Dios. Y esa misma noche Él experimentó la debilidad de su carne y por ende se dispuso a orar. ¿Cuánto más ahora entonces los discípulos que vemos aquí tenemos esa necesidad constante de orar? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Jesús experimentó en su humanidad esas debilidades meramente humanas, como lo llama la Confesión de Londres de 1689, debilidades concomitantes o debilidades comunes a toda la raza humana. Debilidades como cansancio, dolor, angustia, sueño, sin fuerza física, hambre. Y esas debilidades se manifestaron en el Señor Jesucristo cuando lo dijo: si fuese posible, pasa de mí esta copa. Ya estaba triste hasta la muerte, dijo el Señor. Ahora, veamos, el Señor Jesucristo fue afectado por estas debilidades humanas. ¿Por qué? Porque se identificó con nosotros en todo. Ahora, mis hermanos, ubiquémoslo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, perfecto, sin pecado, pero con debilidades humanas. Ahora que nosotros, cargados de pecado, más las debilidades humanas. Digamos que llevamos las de perder. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gálatas 5:17 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí en Marcos debemos entender este espíritu como ese interior renovado del creyente, ese interior que está alineado con Dios, que está a favor del reino de Dios y su justicia. Y la lucha aquí entonces es entre este centro espiritual del creyente que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y por otro lado está también en la otra esquina, veámoslo así, la carne. Esa otra también parte meramente humana, pero débil, que al final Satanás usa. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos, entonces dijimos, nuestro norte. Y esas dos se oponen entre sí.
¿Y qué es lo que vemos aquí? Que por un lado llega esa debilidad natural manifestada en cansancio natural, y a la vez entonces esta debilidad natural, ¿qué hace? Opaca esa labor espiritual que debemos hacer de orar y velar. El espíritu de verdad está dispuesto a orar. Pablo mismo, el bien que quiero hacer, no hago, pero lo quiero hacer. El espíritu está dispuesto. Pero dice, la carne es débil. ¿Qué tan débil? No pueden velar ni una hora. Ahora, mis hermanos, igual, entendámoslo esto. Lo que quiero que veamos es que al final somos débiles y que cuando cedemos a nuestra debilidad hay afectación espiritual. La debilidad humana, sí, es natural, pero la misma no es excusa. ¿Para qué? Para que haya flojera espiritual. El Señor Jesucristo mismo, ¿no habéis podido velar ni una hora? El Señor Jesucristo no llegó como a decirles, no, están cansados, está bien, los comprendo, son humanos. No, no habéis podido velar ni una hora. Ya, deben estar conscientes de que están en una guerra espiritual, de que pronto va a venir la muerte a acechar al Hijo del Hombre y por ende deben estar alertas. Veamos entonces qué fue lo que pasó. Ahora es la oración insistente del Señor Jesucristo. Verso 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Mateo nos dice también explícitamente qué fue lo que dijo esta segunda oración. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor vuelve a suplicar por lo mismo, que si hubiera otro medio de no recibir, ya de no beber la copa de la ira hasta la última gota, si hubiera otro medio que no fuera morir como culpable de los pecados de otros, no de los de él, pasa de mí esta copa. El Señor, el corazón del Señor sigue en agonía, lo vemos. Y recordemos cómo lo decía el autor de Hebreos, con súplicas, con gemidos, fue oído por su temor reverente. Ya, pero era una oración con gemidos. El Señor gemía a esto. ¿Y qué pasa? El Señor se va a orar y vuelve. Versículo 40, leámoslo, dice, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. El Señor vuelve otra tanda, digamos, vuelve como, seguro oraba como digo yo en tandas. Y dice, al volver otra vez los halló durmiendo. Ya, seguro cuando lo vieron como que intentaron abrir los ojos a la fuerza, pero dice, los ojos de ellos estaban cargados de sueño, seguro estaban rojititicos, pero avergonzados. ¿Por qué? No sabían qué responderle. Esto por otro lado es como esa doble confirmación de la debilidad del hombre. El Señor los halló durmiendo la primera vez y en esta otra no los halló con el rostro blanco como Moisés, no, los halló durmiendo nuevamente. La primera vez el Señor les dijo, velad conmigo, los halló durmiendo. La segunda les dice, les añado una advertencia, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué los encuentra? Dormidos. El Señor, entendámoslo, los agarra priorizando la debilidad de la carne por sobre el espíritu. Y es ahí donde digo, el Señor no les da la palmadita en la espalda de consolación de son humanos. No, ya. El Señor entiende que trabajan mucho, que estuvieron pescando todo el día, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y al punto que ellos mismos sabían que estaban haciendo algo indebido, no sabían cómo responderle. Es como te agarraron con las manos en la masa y me quedo callado, no sé ni qué decir. Si hablo me hundo más y si no hablo también. Estaban como entre esas. Y aquí, mis hermanos, también creo que no hay esa forma, creo, de no desligarlo de nosotros. ¿Por qué? Incluso ahorita mismo en medio de nosotros, muchos están
casi dormidos en el culto, están muy cansados, pero no hay excusa para la debilidad de la carne, es el punto. Estos mismos no sabían qué responderle al Señor Jesucristo. Y a muchos de nosotros creo que si el Señor nos preguntara ahorita, no has podido ni siquiera mantenerte despierto 45 minutos de sermón un domingo, se quedarían callados sin saber qué responderle. Y posiblemente esa misma vergüenza que cayó sobre los discípulos caería sobre nosotros. Y con esto, mis hermanos, a lo que vamos es, al final, como muchas veces nos dice nuestro hermano Mariano, no aflojemos. No pongamos excusas de estoy cansado, trabajé mucho, me desvelé, está lloviendo, es mucho frío, etcétera. No hay excusa, uno, para faltar al culto, y segundo, para estar dormido dentro de él, para dormirnos cuando oramos. Siempre a mí traigo a la mente esto siempre cuando estuvimos en la iglesia de Los Lagos y que fuimos pastoreados por el pastor Eduardo. El mismo que era médico, hacía guardias los sábados, entraba un sábado tipo 6 de la mañana, salía un domingo a las 6 de la mañana también y llegaba a predicar, o si no llegaba a predicar, llegaba a sentarse a escuchar la predicación y no estaba dormido. Y cuando muchos de nosotros que sí habíamos dormido bien, estábamos como los apóstoles con los ojos cargados de sueño. Entonces, mis hermanos, esto al final siempre denota esas prioridades. Al final es que siempre lo espiritual tendemos a relegarlo sobre esas debilidades humanas y tendemos sobre todo a excusarlas. Estas debilidades humanas tienden a ser como la excusa perfecta. ¿Para qué? Para que mi flojera espiritual quede como tapada. Pero el Señor Jesucristo los exhorta y les dice, ¿duermes? ¿No habéis podido velar y una hora? Y a la segunda nada más, ese silencio incómodo y ellos avergonzados. Y veamos también ahora por último, cómo el Señor Jesucristo es fortalecido por medio de la oración. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor los encontró durmiendo, no sabían qué responderle. Y entendemos por la narrativa cuando dice, vino la tercera vez, que se fue otra vez entonces a orar. Y posiblemente decía la misma oración. Señor, pasa de mí esta copa. Aquí por un lado es bueno entender esta manera de orar del Señor, porque al final el Señor oraba con insistencia lo mismo, casi que repetía las mismas palabras. Esto trae primeramente, el Señor no hacía vanas repeticiones como Él ya lo había enseñado, pero por otro lado también creo que nos enseña a nosotros cómo orar insistentemente por lo mismo y incluso hacer ese tipo de repeticiones, veámoslo así. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo no eran vanas. Es como si nos hiciéramos la pregunta, ¿podemos orar el Padre Nuestro como lo hacen tradicionalmente tal vez la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Ortodoxa, que básicamente lo repiten y lo repiten muchas veces? Y el punto es, la oración es vana cuando sale de los labios y no del corazón. Pero cuando eso que está escrito, cuando recitamos textos que salen de nuestro corazón y los oramos a Dios, es ahí cuando se convierte, cuando esa palabra de Dios, digamos, es comida, es digerida, se queda en nuestro corazón y sale a Dios como una petición, como cuando leemos, por ejemplo, no sé, 1 Tesalonicenses 2, cuando dice que la voluntad de Dios es la santificación. Bueno, podemos orar a Dios de esta manera, Señor, quiero que en mí se haga tu voluntad, la santificación. Y podemos orarlo N cantidad de veces, porque no es una vana repetición, sino es un deseo que sale de un corazón regenerado que desea estar alineado con la voluntad de Dios. Como cantábamos aquí, he de hacer tu voluntad. Asimismo el Señor Jesucristo oraba, pasa de mí esta copa, oraba, pasa de mí esta copa.
Pero al final él estaba alineado con la voluntad del Señor. Y aquí ya lo vemos entonces que viene la tercera vez después de orar, que se pase de mí esta copa, más que se haga tu voluntad. Y el Señor viene y les dijo, dormid ya, descansad. Dice, ya paren. Puedo notar hasta, creo yo, como cierto sarcasmo. Raymond Brown, el comentarista, lo dice así. El Señor como con cierto sarcasmo les dice, dormid ya, ¿para qué? No han orado. Aparte, ya la hora ha llegado. Ya la lucha, ya la oración agónica, veámoslo así, como que ya pasó. Ya el Señor no viene a confrontar a sus discípulos, sino que ya cambia el tono y les dice, duerman ya, descansen. El Señor que venía orando, dijimos, en agonía, con temor reverente, ahora lo vemos en un tono distinto. Y les dice, basta. La hora ha venido aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vimos como lo dice el autor de Hebreos, a causa de su temor reverente fue escuchado. Fue escuchado por el Padre y ya se ve como él vuelve a los discípulos que ya, preparémonos porque viene la hora. Les dice en el verso 41, ya basta, la hora ha venido. El Señor estaba en una agonía, orando con lágrimas, y ahora podemos entenderlo como que vuelve triunfante. ¿Por qué? Porque acaba de pasar por una tentación en el huerto de Getsemaní y sale victorioso, ¿con qué? Con la cara de frente a la muerte. Un contraste total, mis hermanos, con el primer Adán, que ¿qué? Que en un jardín o en un huerto del Edén fue tentado, perdió y en él perdimos con él. Aquí tenemos ahora al segundo Adán tentado, la debilidad humana acechándolo, mas él ya sale con esa cara, veámoslo así, de frente, directo a la muerte. La hora ha venido y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Se dispone a seguir los pasos rumbo a la cruz. La hora ya vino, dice, y el punto es, no hay vuelta atrás. El Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores. No olvidemos esa referencia favorita del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Esa figura de Daniel 7:13 que se nos describe como uno que viene entre las nubes y se acerca al anciano de días, o como lo propuse cuando vimos Marcos 13, uno que se acerca no al anciano de días, sino que se acerca en modo de anciano de días, es decir, en modo de juez. ¿Para qué? Para que se le dé el juicio sobre todas las naciones y él gobierne a todas las naciones y todas las naciones le sirvan. Bueno, ese Hijo de Hombre que en Daniel 13 recibe honra y gloria de todas las naciones, aquí lo vemos a la inversa. Lo que va a recibir van a ser látigos, puñetazos, van a escupir en su rostro, va a ser desnudado. Las naciones que le sirven en Daniel, aquí las vamos a ver en un rol inverso, mofándose y diciéndole, médico, sánate a ti mismo. Las naciones que le sirven en Daniel, aquí lo vamos a ver en Roma representado, ¿cómo? Matándolo. Herodes y Pilato, los cabecillas, unidos como esas naciones, amotinándose, ¿para qué? Para matar al Hijo del Hombre y no para servirle, como lo decía Daniel 13. Daniel 13 vio a uno como Hijo del Hombre que se le dio juicio y vino, juzgó a las 4 bestias de este mundo. Y lo que vamos a ver, mis hermanos, de aquí a unas semanas es cómo a ese que se le dio el juicio sobre todas las naciones, lo sientan en el banquillo de los acusados y esas mismas naciones lo condenan a muerte. Y más para eso, para tan dura situación, entonces la oración era lo que el Señor Jesucristo usaba. ¿Para qué? Para hacerle cara a eso. Señor, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y sencillamente el Señor sabe lo que viene y dice, la hora ha llegado, voy a ser entregado en manos de pecadores. Y por medio de eso el Señor toma las fuerzas para ir voluntariamente entonces a la cruz. Y esto, mis hermanos,
no lo olvidemos. ¿Qué? Que a pesar de esa debilidad humana que había en el Señor Jesucristo, Él mismo dispuso su voluntad, dispuso su corazón para ir voluntariamente, para ir cara a cara con la muerte, a morir. ¿Para qué? Para que pecadores como nosotros recibiéramos el perdón de pecados y la vida eterna. En ese momento yo lo que pienso es que el Señor Jesucristo ya, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre, el que se describe con honra y gloria en Daniel 13, va a hacer todo lo contrario, humillado, no va a recibir honra, no va a recibir gloria. Pero en la mente del Señor Jesucristo yo lo que veo que estaba, mi iglesia. Voy a ir a dar la vida por mi iglesia. ¿Para qué? Para que ella se presente santa y sin mancha delante de la presencia de Dios. Y gracias a esa persona, mis hermanos, al Señor Jesucristo, es ahí donde lo que vemos que mi perdón, su perdón, el perdón de los apóstoles, el perdón de los creyentes a lo largo de los siglos, estaba en la mente de Cristo. Y por eso mismo, por amor a nosotros, como lo dice Juan 3:16, Él se dio a sí mismo. Estimando ser igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se dio a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí mismo, Él dispuesto a ser capturado. La hora ha venido y he aquí, el Hijo del Hombre, dice, es entregado en manos de pecadores. ¿Y por qué lo hizo, mis hermanos? No olvidemos. Por pecadores como nosotros. Se entregó a una muerte voluntariamente. ¿Para qué? Para que débiles como nosotros fuésemos perdonados. Para aquellos que se duermen en el culto sean perdonados. Para aquellos que no pueden siquiera orar una hora sean perdonados. Ya el Señor Jesucristo murió por pecadores como nosotros. Cobradores de impuestos, mentirosos, fornicarios. ¿Para qué? Tenemos perdón en Cristo, mis hermanos. Entendamos la magnitud de eso. Si no fuera por eso, no hay perdón. Y por otro lado también, mis hermanos, no hay excusa para que la debilidad opaque nuestros deberes espirituales. Siempre recordemos, la cruz de Cristo es la motivante de todo. Tengamos altas expectativas de la cruz de Cristo, más altas expectativas de nuestra debilidad. Ya la cruz de Cristo debe estar sobre todo. Es más fuerte que nuestra debilidad y por ende nuestra vida espiritual debe florecer a eso, a la luz de la cruz de Cristo. Oramos. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, gracias Señor por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por pecadores, a identificarse con nosotros, Señor, hasta en lo más mínimo, hasta en esta misma debilidad humana, más sin pecado. Y gracias por este representante que lo hizo mejor que nosotros. Vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nuestros pecados merecen, Señor. Ayúdanos a tener en alta estima estas verdades evangélicas y que estas mismas sean el motivante para que nosotros vivamos vidas que te agraden a ti. Ayúdanos, oh Señor, te lo suplicamos, porque débiles somos. Ayúdanos a exaltar la cruz de Cristo, Señor, en nuestras vidas y a compartir estas verdades donde quiera que andemos. En Cristo te oramos. Amén.